en estos países se ven unas tasas tan altas de personas que atentan contra su... de personas que sencillamente dicen no puedo, deshonré a mi familia, perdí mi trabajo y hasta ahí van. Se siente fuerte el tema de decir tengo que hacerlo en la milla extra completamente perfecto, si no, no va a ser suficiente. Y ese temor es como decir, ok, hago esto, pero además tengo un seguro de decir, ok, ofrezco esta puerta, ofrezco esto. Cada uno de estos portales es una petición de una empresa, de un individuo que está clamando por provisión, que está clamando por bendición. Si tú honras a los kami, ellos te bendicen, te prosperan, pero al mismo tiempo si tú olvidas honrarlos o no estás pendiente, pueden traer desastre a tu vida. Pero estoy completamente seguro que detrás de la intención y la motivación por la que una persona hace ese tipo de ofrenda no es tanto el agradecimiento y como la primera intención, sino es más del temor y la preocupación de que algo pueda caérseles, de que en el mínimo error se caiga todo. Hola a todos, bienvenidos a Travel Bible Podcast. En este segundo episodio vamos a estar hablando de un sitio muy turístico, muy interesante. Yo soy Jesús, mi esposa Nati, y les damos la bienvenida, mi amor. Bienvenida. Gracias, amor. Queremos contarles acerca de un viaje que hicimos a través de Asia y vamos a empezar este episodio y esta serie en Japón. Japón, el país de Goku, el país de Pikachu. Yo quería ir, tenía muchísimas ganas de ir. Además es el país de Super Mario, de Super Nintendo. Entonces estaba súper entusiasmado por ir. Yo tenía unos intereses, mi esposita tenía otros. Y como buen marido que hace respetar su casa, fuimos primero donde quería ir mi esposa. Entonces vamos a contar la historia de cómo terminamos en Kioto, cómo terminamos en el sitio ese místico donde una película rodó una niña corriendo a través de unas puerticas rojas. Fushiminari, en Kioto. Vamos a hablar de nuestra experiencia y cómo nos fue allá, para que cuando ustedes vayan con un poquito de entendimiento de qué sucede en este lugar, qué es todo lo que uno encuentra, porque en redes sociales se encuentran muchas cosas, pero queremos darles un poco más de sentido con esto. Entonces, mi amor, adelante. Bueno, sí, para que entiendan un poquito la referencia, es que yo le dije a mi esposito que en la película de Memorias de una Geisha hay una escena donde la personaje principal, ella corre a través de unas puertas rojas que son súper icónicas en Japón. Entonces yo estaba obsesionada con ir a ese lugar, además porque me aparecía en todas partes en Instagram. Entonces creo que fue el primer sitio que yo identifiqué en el itinerario como tenemos que ir allá. Es como lo más fotogénico, lo más instagramable de todo Japón. Entonces pues nada, así fue como inició como el tema. Pero para darles un contexto, este es un sitio, Fushiminari Taisha, es un sitio que queda en Kioto y es un santuario sintoísta. Uh-huh. Y para nosotros eso fue como sintoísta, eso, ¿cómo se come eso? ¿Qué es? Porque yo nunca había escuchado acerca de la religión sintoísta. ¿Tú habías escuchado alguna vez? Nada, pues digamos que nuestro viaje a Asia iba a tomar muchos lugares y habíamos investigado previamente que era como lo común en cuanto a la fe, las creencias, la religión, pero lo del Shinto no. O sea, tenía entendido como que era muy budista, principios del confucianismo, cosas así, pero el Shinto no. Entonces nos pusimos a la tarea de investigar y les vamos a contar. Sí, realmente yo no tenía como ningún contexto de la religión en Japón. O sea, yo lo único que sabía era lo de la Segunda Guerra Mundial, como que el emperador mismo como que era divino. Entonces, bueno, eso era lo único, y que Japón era el país del sol naciente, pero pues más allá de eso no sabía mucho. Entonces, tú investigaste un poquito acerca del sintoísmo y tú más o menos me diste con un contexto. ¿Te acuerdas qué fue lo que me dijiste? Sí, recuerdo que cuando estuvimos investigando y ya después estando allá y corroborando muchas cosas, el Shinto es una religión que es más como un pensamiento de vida acerca como de entender que no estamos solos, que hay como unos seres superiores o unos kamis, los llaman kami con K. Para los que ven Dragon Ball saben por qué Kamisama se llama Kamisama. Ahorita les cuento una historia súper curiosa que nos pasó allá y que me pasó. Pero donde los espíritus de cada cosa de la creación prácticamente se hacían presentes.
el de la cosecha, el kami del arroz, el del agua, el del sol, el del día, el de la noche, etcétera. O sea, como que se trata acerca como de unos espíritus que se llaman kamis, y estos espíritus también tienen como ciertas propiedades, ciertas bondades, pero también ciertas, entre comillas, amenazas. Entonces, en esta religión se celebra la vida, pero también se celebra como la buena fortuna, también el cuidado para que no les vaya mal en ciertas cosas. Entonces es como muy intrínseco dentro de su ADN y dentro de su cultura. Sí, exacto. Yo lo que entiendo es que el sintoísmo es como una religión animista, ¿no? Donde cada atributo de la naturaleza es sagrado, entonces digamos que ellos exaltan mucho el cuidado hacia la naturaleza y como tú decías, como que cada cosa tiene su propio espíritu, entonces está el espíritu de la montaña, el espíritu del río, de los zorros, del arroz, entonces sí, básicamente es como la religión indígena de Japón. Es como para ponerlo en ese contexto. Prácticamente. De hecho, una de las curiosidades es que también esta es una religión que tiene, si mal no estoy, creo que también tiene un tema como de diluvio, de creación, de aguas, de un tema de que ya al final, para como que dejar de pelear y estar como en paz con los humanos, como que ya encuentran como una relación de, bueno, ustedes me ofrecen unos tributos, nosotros Cami los favorecemos. Es muy así también en muchas cosas. Sí, hay que buscar como ese mito fundacional. Exacto. De la creación del sintoísmo. No lo hemos mirado todavía, pero sí, básicamente lo que descubrimos es que el sintoísmo es una religión como muy transaccional en ese sentido de, bueno, como la mayoría de religiones realmente, pero donde tú buscas el favor de los espíritus para una buena cosecha. Y entonces si tú honras a los kami, ellos te bendicen, te prosperan, pero al mismo tiempo si tú como que olvidas honrarlos o no estás pendiente de ellos, pues pueden traer desastre a tu vida. Entonces eso fue algo súper puntual que aprendimos, pero sí, básicamente como resaltando esas cualidades como tanto amigables como feroces de los kami, que son espíritus que hay que aplacar, o sea que hay que tener contentos para que no te maldigan, sino para que tú estés en armonía con ellos. Entonces, en ese sentido, como que el mundo de los seres humanos, según el sintoísmo, es paralelo al mundo de los kami, sí, es un mundo espiritual paralelo, pero hay momentos de cruce, hay como intersecciones en estos mundos y normalmente la señal o lo que simboliza como estos portales donde hay un cruce de un mundo al otro son precisamente esas puertas que son como rojas que uno ve como por todo Japón. Cada vez que uno ve una de esas puertas, eso simboliza que es la entrada a un santuario sintoísta y también que es como un portal hacia lo divino. Ellos hacen muy claramente como esa distinción entre lo sagrado y lo cotidiano, lo secular. En otras lo secular, palabras. exactamente. Entonces, sí, no sé si nos puedas contar un poquito acerca de Inari, quién es Inari. Bueno, para darles un contexto de todo este lugar, si están planeando hacer un viaje a Japón, obviamente Kioto tiene que ser de los lugares donde deben estar por lo menos unos 5 días para encontrar muchas cosas muy espectaculares. Es yo creo que la ciudad más instagramiable que hay. O sea, cada esquina, cada lugar, cada restaurantico, cada tiendita, cada persona que va caminando es súper instagramiable, o sea, solamente le falta como la música de fondo y ya, es espectacular, de verdad, nos encantó todo lo que encontramos allá. Cultura es muy muy buena y son súper amables. Las personas de Japón son súper queridas con el turista, y eso que los turistas no nos portamos muy bien. Tendemos a ser súper malos huéspedes cuando llegamos, no somos lo suficientemente respetuosos. Pero bueno, cuando llegamos a Kioto, estuvimos unos días allá y fuimos a este lugar, encontramos varias cosas. Resulta que encontramos que este santuario estaba dedicado a la kami de la prosperidad y del arroz. O sea, practican puntualmente es la del arroz. ¿Para qué? Para que bendiga las cosechas, básicamente.
muy transaccional, como lo dijimos. Es una montaña en la que uno sube y lo curioso es que ¿tú sabes el número exacto de puertas que hay? No, pero Ahora se los dejamos por ahí. Son como 10.000 puertas. Pero son muchísimas, muchísimas puertas. Y en Japón tú encuentras varias, pero en este lugar están casi todas. O sea, hay muchísimas a lo largo del camino en el que uno sube a pie a la montaña. Todas están en su lugar, todas están como marcadas con los nombres de las personas que los ofrecieron y que las donaron. Resulta que uno va por este camino, este santuario, encuentra distintos lugares donde la gente ofrece sus respetos y sus tributos. También hay como un tema, una leyenda de unos zorros. Se encuentran unos cafés, hay distintas vías, entonces pues si uno va por distintos lugares a encontrar el menos solo para encontrar sus fotos, lo cual es muy muy difícil así uno vaya temprano. El tema es que puede seguir caminando y tiene que ir viendo. En algún momento les dejamos como un momento, un video en donde yo grabé un hyperlapse donde caminé y caminé y caminé y caminamos y llegamos a la última parte y en todo lado estuvo súper, súper lleno. Eso que uno encuentra un espacio para que esté solito, no, tocaba esperar, hacerle fila y prácticamente pedirle a las otras personas que se detuvieran mientras que uno grababa su video de 5 segundos para decir, sí, lleguen temprano, ¿está solo? Falso. O sea, falso de toda falsedad. Pero en retrospectiva y para no salirme tanto del tema, Inari, diosa del arroz, Kami del arroz, para buena fortuna en sus negocios, para buena fortuna en sus cosechas, y esas puertas fueron donadas por muchos, muchos empresarios y personas que sencillamente las ponían ahí como una petición y ya la dejaban ahí como para honrar este Kami, pero pues también con la esperanza de que esto le trajera como un favor y una bendición, una prosperidad, pues en todo lo que sea que hicieran. Sí, y bueno, inclusive como que veíamos el simbolismo de los zorros, que son en teoría los mensajeros de Inari, y ellos tienen varias cosas en la boca, tienen como es verdad, unas llaves que son en teoría llaves hacia graneros, simbolizando como esa prosperidad, o tienen unos rollos que también simbolizan como la sabiduría que tú necesitas para obtener esa prosperidad, o tienen joyas en la boca, que eso ya también pues es un símbolo de buena fortuna y de riqueza. Entonces, por todas partes, este santuario es como un altar casi que al dios Mamón, uno podría decirlo, pero no tanto al dios Mamón, sino que sentíamos era como de verdad un dolor muy profundo y un temor muy profundo como a la ruina, ¿sí? O sea, tú por un lado tienes que, por más de que de pronto tú estés haciendo las cosas bien en tu negocio, tú necesariamente tienes que ir a aplacar a estos espíritus para que no te traigan ruina, porque por ejemplo en su época los campesinos le tenían miedo a una mala cosecha. Una mala cosecha podía traer devastación a la tierra. Los mercaderes tenían miedo a un mal tiempo, que de pronto sus barcos se fueran a hundir. Tienes todo tipo de temores en todas partes y son normalmente temores muy humanos, son temores que todos tenemos frente al tema de la provisión, que es supremamente importante. Entonces era como si este santuario shintoísta realmente fuera un espejo de todo ese temor humano que es natural en todos los seres humanos. Entonces hacíamos como ese paralelo, como wow, este culto frente a la diosa de la fertilidad acá en Japón es un culto que no es único solamente para Japón, sino que puede ser, o sea, ha sido una constante en todas las religiones alrededor del mundo y a través de todas las épocas. O sea, yo tuve la oportunidad de enseñar historia del antiguo Cercano Oriente durante un tiempo, y cuando yo investigaba acerca de, por ejemplo, los sumerios o los egipcios, todos ellos tenían, los babilonios, todos ellos tenían cultos hacia la fertilidad. La mayoría de ellos tenían deidades que eran mujeres y ellos les ofrecían, por ejemplo, grano, ¿sí? al dios de la fertilidad, como en una, como simbólicamente diciendo, como yo te ofrezco, no sé, este porcentaje de mi cosecha para que tú bendigas mi siguiente cosecha. Entonces era como simbólicamente diciendo como yo de esta manera te demuestro que yo confío en tu poder de proveerme y por eso te entrego parte de lo que yo ya tengo en este momento. Entonces, y puntualmente a mí me impactaba mucho como
los ritos de la fertilidad en Babilonia, porque ellos llegaron a extremos de inclusive ofrecer a sus hijos a los dioses de la fertilidad para obtener como, bueno, yo te ofrezco mi primogénito y a cambio tú me prometes que me vas a dar más hijos. Entonces estaba, por ejemplo, el dios Moloch, que conocemos, que era un dios que tenía como el rostro de buey y las manos extendidas, y que lo encendían en fuego para calentarlo, como en un metal, ¿no? Y colocaban a sus hijos encima. O tenían, por ejemplo, los fenicios, ellos creían que si ellos ofrecían a sus hijas vírgenes en los templos para ser prostituidas con extranjeros, pues bendición iba a llegar a la ciudad, porque ellos creían que los extranjeros eran como dioses y traían como fortuna y buenos agüeros y bendición a la ciudad. Entonces, como que yo veía todos esos paralelos y era muy interesante decir como este temor frente al tema de la provisión es algo supremamente universal. Todos lo hemos experimentado, el temor a la ruina, y este templo en Japón puntualmente era como ese espejo que a uno lo hacía sentir como incómodo de, cada uno de estos portales es una petición de una empresa, de un individuo que está clamando por provisión, que está clamando por bendición. Y es tan fuerte espiritualmente que, ¿por qué no nos cuentas un poquito qué fue lo que vivimos? Así como para contar más auténticamente qué fue lo que nos pasó allá. Pues fueron varias cosas. Pero ahorita que decías, o sea, mezclaste la provisión con la fertilidad, ¿no? Porque era Fushimi Inari, es el sitio donde Inari también era de la fertilidad, creo que no lo mencioné, pero sí, del arroz, la provisión, la prosperidad, pero también la fertilidad, para aclarar ese, por un lado. Por otro lado, estar allá es rarísimo, es rarísimo. En mi experiencia, no puedo hablar por todas las personas, pero lo que yo sentí y experimenté cuando llegué, pues obviamente estaba como muy, 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 muy feliz por los lugares, porque todo estaba muy bonito. Como les repito, Kioto es espectacular, pero también sentía como una pesadez. O sea, no sé si fue como de qué forma lo entendí, pero yo entendí como que en la mañana habían sonidos de cuervos casi todo el tiempo, silencios, decías todos, sí hay paz, se siente paz, pero es una paz rara. O sea, yo sentí una paz rara. Y cuando llegábamos a sitios así como en el templo, como los templos budistas o este santuario, recuerdo que apenas empezamos a caminar, a mí me entró una migraña. O sea, la mitad de los videos que grabamos por ahí, todos estábamos primero en una disposición horrible entre nosotros. Nosotros generalmente somos súper melosos entre nosotros, de pronto los que nos conocen, los que no, les contamos, somos súper cariñosos entre nosotros, es nuestro lenguaje del amor. Pero subiendo esas escaleras estábamos en modo boxeo, estábamos en modo ring, súper prevenidos los dos. Yo estaba fastidiadísimo, me dolía la cabeza. Y yo estaba súper intensa. Súper intensa, en modo perfeccionismo, al 2500 Pro Max. No, estaba muy, muy denso. Y tú querías cosas súper específicas, estabas frustrada porque querías que el sitio estuviera solo. No iba a estar solo, es como el lugar más lleno en ese momento, pero haciendo lo posible por lograrlo, como que las cosas no salían, era como una frustración, un desánimo, pero también un fastidio. No sé, estaba súper bloqueado, así como normalmente digo, estaba bloqueadísimo, estaba muy bloqueado. Mientras caminábamos y encontrábamos lugares, yo solamente pensaba en qué momento uno puede parar y ya, como que en qué momento se puede parar y decir como, ok, está un chévere el lugar, ya algo, no sé, nada, todo el lugar, desde lo más alto hasta lo más abajo, estuvimos como súper contrariados los dos, estuvimos bloqueados los dos, y fue súper random, porque igual estuvimos harto tiempo, estuvimos creo que gran parte de la mañana, y como 3 horas. Sí, estuvimos como 3 horas tratando de hacer un video de 10 segundos. Ay, sí.
y logramos grabarlo, logramos hacerlo, luego no te gustaba, luego era no, hagámoslo otra vez, luego tocaba esperar a que otras 300 personas pasaran y otra vez para que no te gustara. Y yo como, Dios mío, o sea, fue súper difícil. Y parece como que le estoy diciendo como, no, eres tú, pues yo estaba bloqueado. O sea, todo lo que ella me podía decir como, ay, mi amor, como que no, ya, eso me fastidiaba. Yo como, bueno, toca hacerlo otra vez y quién sabe cuándo. Y estaba muy a la defensiva, estaba como muy predispuesto a esto no va a salir bien. Y creo que era un pensamiento también que tú tenías de esto no va a salir bien. De, juepucha, estamos perdiendo una oportunidad. Y creo que es parte del reflejo también de lo que se vive en parte en esa cultura. Y quiero entrar un poquito en detalle acá en esto. Tú ves películas de samuráis, sabes que se entrenan toda la vida para ser maestros en algo. En algún momento vamos a hablar de esto también. Tú ves personas que se dedican toda su vida a perfeccionar cómo cortar un cubo de hielo. Puedes verlo en redes sociales. Como alguien perfecciona y se vuelve maestro en hacer un pancake. Todos son súper específicos y se vuelven maestros en cosas muy prácticas. Porque la cultura les demanda de que si no son suficientemente expertos, no van a lograrlo. Y eso era algo que sentimos los dos en ese lugar, muy fuerte. Si no es lo suficientemente bueno, a nadie le va a gustar. O sea, hay un susurro de temor que te dice, no eres lo suficiente. No eres lo suficiente. No hay valor en lo que haces. Tienes que hacerlo más. Hay otros haciéndolo mejor. Y claro, conocemos que Japón es una cultura en donde son excelentes en la mayoría de cosas. O sea, incluso si van a un estadio de fútbol, Japón y los coreanos y algunas otras culturas dejan todo impecable porque es quienes son, reflejan quiénes son y tienen muy buenos valores. Pero hay un punto en donde ya pasa como a un estado de desesperanza, de desasosiego, de orfandad muy grande de decir, no voy a lograr, o sea, por más de que me esfuerce, no lo voy a lograr. Por eso, y tengo que mencionarlo, es crudo, pero tengo que mencionarlo, en estos países se ven unas tasas tan altas de personas que atentan contra su vida, de personas que sencillamente dicen no puedo, deshonré mi familia, perdí mi trabajo, no puedo y ya. Y hasta ahí van, y hasta ahí acaban. Y se siente muy fuerte eso. Se siente fuerte el tema de decir tengo que hacerlo en la milla extra y tengo que hacerlo completamente perfecto, si no, no va a ser suficiente. Y ese temor es como decir, ok, hago esto, pero además como que tengo un checkpoint, un seguro, de decir, ok, ofrezco esta puerta, ofrezco esto. Seguramente alguien me va a decir y alguien puede encontrar y puede escribir como, no, pero yo conozco personas y empresarios que bla, 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 bla. Sí, no estoy diciendo que eso sea el 100% de las cosas, pero estoy completamente seguro que detrás de la intención y la motivación por la que una persona hace ese tipo de ofrenda, no es tanto el agradecimiento, la gratitud y como la primera intención, sino es más del temor y la preocupación de que algo pueda caérseles, de que en el mínimo error se caiga todo. Y eso es algo que sentimos súper fuerte. Para contarles un poquito como el spoiler al final de esta historia, después logramos bajar del lugar y hablar los dos, sentarnos. Estábamos con la familia y otras personas que nos acompañaban y pues está bien, o sea, las parejas tienen como desacuerdos, discusiones, etcétera. Y el tema es poderlo solucionar y poderlo hablar. Yo me acuerdo que te dije, como ven, nos sentamos acá, que si quieren ir a almorzar, vayan a algún lugar, tú y yo vamos a hablar. ¿Qué pasó? Yo me sentí así. Quiero saber qué sentiste, quiero saber qué estás. Yo te conozco, tú no eres así, tú me conoces, yo no soy así. Ven, ¿qué es esto? O sea, ¿qué es esto que nos tocó y nos afectó? Tú pudiste hablar, lloraste, tuvimos tiempo para orar, lloraste harto, yo pude hablarte también, oramos harto y sacamos eso que entendimos, que lo que estábamos viviendo no era algo tuyo únicamente, no era algo mío, no, era algo que el lugar había potenciado porque estaba en el ambiente para que no pasáramos el rato que de pronto queríamos pasar. Entonces, sí, lo que tú ves en redes sociales, que vas a un lugar y que la vas a pasar increíble, pues claro, uno sueña con eso. Uno se prepara para eso, lo planea, lo pone en un itinerario, se presupuesta. Cuando llegas al lugar, pues nosotros nos encontramos con esto y pues tenemos que contarlo. El sitio, súper especial. Si tienen la oportunidad de ir, por favor vayan. Cada quien cuenta cómo le va en su historia. Nosotros lo percibimos así, lo vivimos así. Y lo confirmo porque otra de las personas que viajó con nosotros también son como sensibles a esas cosas y pues la primita también estaba con
con necesito un Marebol, necesito algo para la migraña porque estaba igual también. Y otra persona también que estaba con nosotros, que es una amiga que vive en Canadá, también me dijo como sí, aquí estaba como súper random el ambiente. Pero tú lo ves en fotos y en videos y es espectacular, o sea, es el sitio más bonito que puedes encontrar. Pero eso fue una realidad que nos encontramos. Pues sacamos un poco de reflexiones a través de eso. No sé si quieres como ahondar un poquito en eso, pero sacamos conclusiones y reflexiones. Sí, nosotros acá siendo súper honestos acerca de la experiencia que tuvimos, que no fue nada fácil y no es pues fácil contarlo, pero creo que hay un punto detrás y es que esto nos toca a todos. Digamos que para dar un contexto un poquito más amplio, la razón por la que yo estaba tan frustrada era porque pues nosotros ya teníamos esta idea de emprendimiento y pues obviamente queríamos grabar un montón de imágenes que nos ayudaran como a promoverlo y yo tenía en mi cabeza un montón de expectativas como no, voy a pararme a las 4 o 5 de la mañana, me arreglo, a las 6 de la mañana estamos llegando al sitio porque sabíamos que era muy lleno, entonces yo quería llegar a las 6 de la mañana y resulta que ese día pues obviamente tú amaneciste enfermito con una gripa, con un dolor de cabeza, entonces yo dije como no, pues nada que hacer, toca dormir un poquito más, nos levantamos más tarde, bueno, llegamos al sitio a las 10 de la mañana y pues obviamente yo todavía tenía esa expectativa como de encontrar el sitio vacío, al menos en la parte de arriba, porque a uno siempre en Instagram le dicen como si tú caminas más de 20 minutos ya como que la gente se va dispersando, entonces nadie sube hasta la montaña, hasta la cima, entonces en la cima todo va a estar vacío y nosotros subíamos y subíamos y subíamos y subíamos y en todas partes estaba lleno de gente y yo con mis ideas perfeccionistas de lo que quería grabar, yo estaba desesperada. Y obviamente cuando yo estoy mal, tú estás mal, entonces yo te transmitía como todo ese estrés y todo ese fastidio y yo, ay, qué fastidio con la gente, y ay, todos pasan y me dañan la toma y yo estaba así súper estresada como todo este esfuerzo y venimos hasta acá y bueno, o sea, yo tenía como 1000 pensamientos y llegamos al punto donde yo no estaba disfrutando absolutamente nada, o sea, estábamos en el sitio espectacular, súper instagramiable y yo no estaba disfrutando, pero nada. Y entonces me frustraba que no estaba disfrutando nada, entonces eso me frustraba más y no, o sea, de verdad que todo fue terrible. Ya cuando bajamos, pues obviamente a mí ya se me estaba saliendo la lágrima, como ya nos vamos a ir y no logramos lo que vinimos a hacer y entonces a mí ya se me estaba metiendo, era un montón como de mentiras como no les va a ir bien en esa idea de negocio que tienen, no van a poder grabar nada, todo va a ser súper improvisado, nunca van a lograr hacer las cosas y ya se me empezó como ya me lo tomé como todo se volvió como una bola de nieve, entonces ya empecé como a hablarle feo y empecé como a imponerle mis expectativas y entonces él ya empezó como claro, él también estaba fastidiado, entonces ya empezó a responderme. Y bueno, al final de todo, bajamos los dos y nos pusimos a orar. Y yo me acuerdo que yo lloré porque yo decía como, es que yo pensé que yo ya había entendido esto. Yo pensé que yo había entendido esto, de que Dios es nuestro proveedor. Y que Él no es, o sea, y que este emprendimiento no es nuestra fuente. Él es nuestra fuente y nosotros no tenemos por qué estar como luchando por esa bendición. Y como que me acordaba de todo lo que hemos aprendido acerca del corazón huérfano, ¿sí? Como del espíritu de orfandad. Y me daba duro decir como no puede ser que todavía esto me esté calando porque yo pensé que ya lo había entendido, pero no, Dios me estaba mostrando como estás confiando en tus propias habilidades, estás confiando en tus ideas y tu propia manera de hacer las cosas y estás corriendo y no estás disfrutando, sino que sientes que tienes que hacer y hacer y hacer y hacer y trabajar un montón para ser bendecido, para lograr algo, para salir adelante. Y fue como un momento de mucha vulnerabilidad, los dos hablando y yo llorando. Y bueno, Dios nos permitió tener un tiempo súper lindo de
de, sí, de abrazarnos y de recibir el consuelo de Dios en ese momento, de tener la fe para decir, bueno, Dios, confiamos en ti, de que tú nos tienes en el huequito de tu mano, de que no nos vas a soltar y de que de esto no depende nuestra provisión, porque tú eres nuestro papá. Uh-huh. Entonces creo que de ahí surgió la idea de todo lo que queremos hacer en esta audioguía, porque ha sido un tema que Dios ha trabajado mucho en nuestro corazón, sobre todo en el mío, yo creo, en los últimos meses, acerca del espíritu de la orfandad, y de eso les vamos a estar contando más en la audioguía, pero por ahora solamente contarles que, bueno, gracias a Dios logramos salir de esa situación. De hecho, al final fue súper chistoso porque con las personas que estábamos viajando, pues uno como pareja nunca quiere que nadie se dé cuenta que uno está peleando. Y pues yo pensé que la estábamos manejando súper bien. Yo pensé que nadie se había dado cuenta, ni mi mamá ni las dos amigas. Pero no, o sea, literalmente salimos, o sea, llegamos los dos cogidos de la mano, otra vez como ya tranquilos, y las tres nos miraron y fue como, chicos, queríamos decirles que los felicitamos. Tal cual. ¿Te acuerdas? Porque hemos visto cómo están superando sus diferencias y esto nos da mucha esperanza de que les va a ir muy bien en el matrimonio. Sí, un momento humilde del día. Y los dos como... Sí, porque fue como, oh, rayos, se dieron cuenta. Estamos expuestos, pero pues sí. Pero bien. Pero fue lindo porque pues nos estaban afirmando de que de verdad lo estábamos haciendo bien. Obviamente nosotros dos no podríamos solos si no fuera por el Señor y Dios que te puso ese sentir en el corazón de orar en ese momento y de silenciar todas esas voces que estábamos escuchando, porque yo siempre he dicho que yo no soy tan sensible como a ese tipo de lugares. Yo conozco personas que entran a un sitio como espiritualmente cargado y de una, se les baja todo, sí, les da ganas de vomitar o les da dolor de cabeza. Yo no soy de ese tipo de personas. Entonces yo siempre he dicho como, ay, ¿será que yo no soy tan espiritual como otras personas que sí les pasa eso? Entonces claro, en ese sitio, cuando tú me dijiste que tenías dolor de cabeza, yo no siento nada. Y yo, pues eso está como, pues yo sigo por mi vida, o sea, no siento nada acá. Pero al final me di cuenta, claro, de pronto yo no siento nada físico, pero todos esos pensamientos me estaban atacando un montón. Entonces, creo que la recomendación es, si van... Cúbranse, sí. Oren antes de ir, es súper importante. O sea, a partir de ese momento creo que lo empezamos a hacer en todos los sitios a donde íbamos. Empezamos a cubrirnos cuando entrábamos, cuando salíamos, como diosas invisibles a todas las fuerzas que se muevan acá. Cúbrenos con tu sangre, Jesús, y ya uno avanza tranquilo, pero sí es importante porque hay muchas cosas que son invisibles al ojo humano, pero que se mueven en esos sitios. Entonces, pero igual, pues una vez hagan eso, pues disfruten. Lo chistoso es que salimos esa mañana, fuimos a almorzar y como las 3 me dice, hay que volver. Y yo, no, yo no quiero volver. No, es que es la luz de la tarde, yo te la edito por redes sociales, pero yo no quiero volver. O sea, no, ya estaba cansado. Yo todavía albergaba mi esperanza. Sí, algo también ya como muy de nosotros como pareja, eso. No sé, o sea, yo tengo como algún tipo de TDAH. Yo adivino las películas en la primera escena. Nati es de las que la devuelve. Nati es de las que devuelve la escena como 4 veces porque no entendió algún detalle. A mí eso no logro con eso. No logro. Pero lo he aprendido por amor. El caso es que para mí era como, voy a volver la película desde el principio. Yo, no. Tú solo ya vi cómo inició. Vivir ya las cosas una vez. Sí, ya. O sea, no soy de los que me gustan como repetir las cosas varias veces o que me las repitan. Yo no quería volver. En efecto, no volvimos. Creo que, o sea, sí volvimos de todos los sitios que visitamos y volvimos a un lugar. Accedí a volver a un lugar. Y fue chévere ver la diferencia entre la madrugada y la tarde. Entonces, bien, te doy eso. Creo que fue otro sitio en Tokio donde
En Tokio no, fue otro sitio en Kioto. Ya no me acuerdo. En el parque este súper chévere que tiene como un Maruyama. laguito. Uy, Es súper parque lindo. súper chévere. Valió Fuimos en mucho la la tarde pena volver. y en la mañana, sí. Yo no quería volver, pero Valió valió la mucho pena la volver. pena. Pero me sale con esta perla. O sea, todo lo que pasamos, 2 horitos después, tenemos que volver. Y yo, excuse me, no, yo no quiero Ay, ir allá. no. Porque yo sabía lo que venía. Otra vez, la expectativa del video perfecto. Yo dije, no. O sea, ya estuvo bien por un día, hoy no quiero otra vez. Y pues en efecto no volvimos. Toda esta historia, porque es lo que vivimos, fue lo que experimentamos, fueron las cosas que aprendimos. Muy chévere saber lo de la cultura, muy chévere saber que entienden. Hay películas que explican un poco esto. El viaje de Chihiro creo que es una que explica todo el tema de los portales que tienen las puertas Tori. Hay puertas Tori en todo Japón, prácticamente, por el tema del sintoísmo. De hecho hay un sitio que no me acuerdo cómo se llama, pero hay una puerta que es gigante, o sea, es un Tori que va de calle a calle. El santuario Heian. Va de calle a calle, o sea, y es un calle a calle que no es como un carro y 2 carros, no, es como 3 carriles y el Tori va desde un lugar hasta el otro, pues grandísimo. Es súper bonito, o sea, todo para tomar fotos y para encontrar y entender, es muy chévere. Pero yo sí tengo la teoría de que son portales. Yo sí tengo la teoría de que son sus portales, de que hay cosas que espiritualmente pasan. Entonces, esto es porque alguien me puede decir como, espiritualoide. Sí. Lo recibo, sí. Es mejor no ser ingenuo. Y lo hablo con amor. Pero cuando uno es ingenuo en la fe, pues también lo cogen y lo totean y le dan de baja. Uno no debe ser ingenuo, uno saber qué es lo que Jesús dijo. Yo no lo saco del mundo, pero ustedes pueden hacer la diferencia. Ustedes van a entender la diferencia y para eso les dejé mi espíritu para que aprendan a discernir y entiendan en qué lugares están y también para que cambien esas realidades. Una de las cosas que el Espíritu Santo nos dijo antes de viajar es la manifestación, la creación espera y aguarda la manifestación de los hijos de Dios. Espera y aguarda eso. ¿Por qué? Porque en cada lugar donde tú estás, tú puedes bendecir a una persona, tú puedes bendecir el lugar, puedes ser agradecido en el lugar que estás pisando, puedes ser agradecido de entender otra cultura, así sea diferente a la tuya, así sea otra fe, así sea otra religión. Son personas que Dios también ama. Son personas que Dios también ama y que no sabemos en qué momento o si es parte de la perfecta voluntad de Dios que puedan llegar a conocer a Jesús y que puedan entender y creer. No lo sabemos. Pero una muestra de amor, una muestra de gratitud sí puede expresar muchas cosas. Y esto lo digo es porque como turistas hacemos muchas embarradas. Y se siente que lugares tan bonitos y tan hermosos se ven perjudicados porque los turistas no respetamos. Porque dejamos desorden, porque hablamos duro, porque no respetamos filas, porque nos saltamos cosas. Pues, podemos hacerlo mejor. También esto es una bonita invitación, lo repito, a no ser ingenuos. Sobre todo si somos creyentes, a no ser ingenuos. Debemos ser astutos. Debemos estar en la jugada, entender en qué estamos. Discernir. Es entender, sentido común, sentido del Espíritu Santo en nuestra mente. Tenemos la mente de Cristo. Podemos ver esas cosas. Y en algunos lugares ya las personas que tengan un llamado, una asignación puntual, orar, interceder de pronto. Pero también hacer como más agradecidos. Les debo la historia del Kamisama. Resulta que cuando estuvimos ya en Tokio, tuvimos la oportunidad de ir a una iglesia y de pronto también lo vuelvo a mencionar cuando hablemos de Tokio, porque Tokio también fue muy, muy especial. Fue muy chistoso escuchar el sermón en japonés con la traducción a inglés, porque pues obviamente no teníamos ni a japonés. Pero cuando el predicador dice en arigato gozaimasu kamisama, y yo, ¿kamisama? ¿Qué es esto? Y yo, no, ¿será que entendí mal? Sí, ¿será que a Dios se refieren a Dios como kamisama? Y vuelve y lo dice llorando que sí, que kamisama. Yo, no puede ser. Dragon Ball tenía sentido. No, es broma, o sea, no tiene sentido porque pues desdibuja eso completamente, pero es muy curioso. Si tienen la oportunidad de ir a una iglesia en Japón, vayan. Conocimos personas muy, muy especiales, muy chéveres, muy apasionadas por Jesús, encendidas en el Espíritu Santo. Después del servicio salieron a predicar a las calles, muchas personas conocieron y compartieron. Súper especial, de verdad que vale la pena ir. Pero sí,
curioso. No se sorprendan si en un mensaje de una iglesia les mencionan a Kamisama. Resulta que no es un viejito verde, no, es Dios, sino que Dragon Ball lo desdibujó mal. Entonces, esa es una historia que les dije que les iba a contar. A mí me sorprendió bastante, no la esperaba, pero fue muy chévere. O sea, fue muy chévere decir como, ok, sí estamos en el país de Goku. Y Dios acá también tiene grandes cosas. No sé si quieres decir otra cosa, mi amor. No, yo creo que ya simplemente invitarlos al siguiente podcast. La próxima vez vamos a hablar de las geishas. Entonces va a estar súper interesante todo lo que Dios nos estaba mostrando y su corazón por Japón, que es enorme. Digamos que algo que queremos resaltar mucho en Travel Bible es el corazón de Dios por las naciones, porque sabemos que Dios tiene un corazón súper apasionado por las naciones y para nosotros, obviamente, como creyentes, a veces es como difícil conocer de otras religiones sin tener el corazón como juzgando, sí, como juzgando las creencias, ¿no? Pero sabemos que el corazón de Dios es de amor y de querer que todos le conozcan. Entonces nosotros nos sentíamos súper honrados de poder estar en Japón, de poder bendecir esa tierra, y vamos a hablarles un poquito más acerca de eso en la próxima audioguía, pero sí, para que estén muy pendientes. De cuando estén en nuestra aplicación. Hay algo que también entendimos de este lugar como reflexión y conclusión final. Es si todos muy bien tenemos como una necesidad de una provisión, de que nos esforzamos, de que debemos ser excelentes, Dios sí se agrada en que seamos excelentes. Dios se agrada en que hagamos las cosas bien, que nos preocupemos, eso es muy buen síntoma. Lo que cambia al otro lado y lo que pasa esa línea es que nuestra identidad dependa de eso y que se haga desde un punto de temor y no desde un punto de amor. Es necesario tocar un ejemplo de obediencia tipo Abraham. Él no fue y obedeció a sacrificar a su hijo en un punto de decir únicamente Dios me va a condenar y acá va a pasar y voy a perder todas mis bendiciones. No, él lo hizo desde un punto de fe, de decir Dios puede hacer un milagro, de resucitarlo, revivirlo. No esperaba que le cambiara la instrucción seguramente, o no estoy muy seguro, pero asumo que no. Pero Dios puede hacer algo. Y es ese corazón de papá que Dios tiene. Dios tiene un corazón de padre que provee. Él tiene cuidado de nosotros. Sí somos excelentes, tenemos que hacer lo que esté en nuestras manos, pero el resultado es de Él. E incluso esta semana estoy leyendo un libro súper interesante, en algún momento lo voy a compartir también por mi red personal. Pero estuve aprendiendo que Dios nos da la habilidad de hacer riqueza, pero que no se nos olvide que no es por nuestra fuerza y no es por nuestra mano, sino que es Él por su gracia. Y es ese corazón de papá que sabe dar buenas dádivas a sus hijos, que sabe dar pan al que se lo pide, que sabe proveernos, que sabe sostenernos en medio incluso de desiertos, como lo hizo con el pueblo de Israel, que sabe sacar agua de una piedra y que tiene cuidado de nosotros. Tiene cuidado de las aves, viste con hermosura los lirios del campo y tiene cuidado de nosotros. Es necesario dejar esto porque no sé si alguno está pasando una situación, no sé si alguno está pendiente de una provisión, está diciendo quiero llegar a un lugar más. Sí, hay principios como estar contentos con los que tenemos. Dios también se agrada en que querramos hacer más para poder bendecir a las otras personas. Dios tiene un llamado con cada uno muy específico y muy diferente, pero viene de Él. Viene de Él. Él es nuestra fuente. Él escoge qué canales quiere usar, pero Él es nuestra fuente siempre. Y creo que es necesario dejar como conclusión en estas reflexiones: podemos hacer muchas cosas en sacrificios a una Inari. Podemos hacer muchas cosas en sacrificio en pro de decir tengo que hacerlo y si no lo hago de esta forma, Dios no me va a bendecir. Dios quiere bendecirnos. Y no es una prosperidad barata de decir tú siembra y pacta y no. Pero en la realidad sí hay cielos abiertos para aquellos que son generosos para el reino de Dios. Y sí hay cielos abiertos para los hijos de Dios. Porque Dios sabe que un corazón de hijo también quiere bendecir a la persona que tiene al lado. Y sabe que también no es solamente para ti. Es para que tú mismo puedas también convertirte en un canal que Dios puede usar
donde la fuente sigue siendo Él. Quería dejarlo también como reflexión de algo que los dos aprendimos, que estamos aprendiendo, y que de una u otra forma el resultado es de Él. Nosotros seamos fieles con lo que tenemos y con lo que podemos, pero no tengamos una preocupación o un temor de que si no lo hago de esta forma o de esta manera y si no están en mis expectativas, no lo voy a lograr. Entonces es un Dios que alimenta miles de personas con unos pocos panes y unos pocos peces. Y que cuando nos manda como a los pescadores a lanzar la red del otro lado, que ya es lo último que queramos hacer, de ahí salen pescas milagrosas. Entonces, creo que todos estamos llamados a no desconfiar de la bondad de Dios y su fidelidad, porque Él puede hacer milagros en las cosas que menos esperamos. Ya para terminar, algo cortico. Me impactó mucho que trajeras a colación la historia de Abraham, porque cuando tuve la oportunidad y el privilegio de poder enseñar historia del antiguo cercano oriente, pude como estudiar esa historia desde una perspectiva, desde un contexto histórico más amplio, y yo caí en cuenta como, oiga, Abraham, todos sabemos que él venía de Ur de los Caldeos, ¿no? Y los caldeos era el imperio proto-babilonio. Básicamente ellos sacrificaban a sus hijos delante de estos dioses. O sea, ellos eran la cultura que sacrificaba a sus hijos para obtener esa provisión. Entonces, claro, Abraham sabía muy poquito acerca de Dios. Dios solamente le dijo cómo sale de tu tierra y de tu parentela hacia la tierra que yo te voy a mostrar. Y luego la siguiente instrucción, o un poquito más adelante, le dice como, listo, ven y sacrifica a tu hijo. Entonces Abraham era como si Dios fuera uno de esos dioses de Babilonia que le estuviera pidiendo a su hijo en sacrificio. Pero la lección de la historia, o sea, lo que Dios le enseñó a Abraham es, no, yo no soy ese Dios que te va a ti a pedir a tu hijo a cambio de bendición. Yo soy el Dios que trae un cordero y que te provee a ti sin que tú me ofrezcas nada. Y eso a mí me impactó un montón, porque era como Dios enseñándole a Abraham cuál era la diferencia entre él, entre el Dios todopoderoso, el dueño de todos los becerros y los carneros de las montañas y todos los corderos, y los dioses creados por hombres, que sí nos exigen ese tipo de sacrificio a cambio de bendición. Entonces eso me tocó mucho el corazón de verlo desde esa perspectiva. Total. Y algo también que no mencionaste, pero que Dios dice y necesito dejarlo acá, es, Dios le dijo a Abraham, te bendeciré y serás bendición. Y serás bendición. Dios quiere bendecirnos porque quiere que nosotros seamos bendición para otros también. Y me encanta que ese corazón de papá que Él tiene sigue estando vigente desde Abraham hasta un Inari, hasta ponle el nombre de lo que sea que tú estés viviendo en este momento. Dios sigue siendo diferente y quiere que lo miremos a Él y lo busquemos a Él. Me encanta esto, aprendo mucho. Y si para ustedes también esto es algo de valor, les habla, les interesa, les contamos que estamos hablando de nuestro viaje, pero hay muchas cosas que vienen, geishas, samuráis, cultura, quizás hasta sushi o comida, no sé, pero ahí viene. Entonces los invitamos a que si no se han suscrito, se suscriban, le den clic a la campanita para que activen notificaciones y que nos dejen un like si les gusta y nos comenten qué piensan de esto y de qué otras cosas quisieran escuchar como más a profundidad. Entonces, gracias, mi amor, por este espacio y gracias por ser paciente conmigo en medio de mi impaciencia, en medio de todo lo que podemos vivir como pareja, pero gracias también como turistas. Gracias a ti por ser paciente conmigo en medio de mi perfeccionismo y mi intensidad a veces en muchas cosas. Te amo. Te amo. Ya, despídelos. Diles adiós. Adiós, chicos. Gracias por acompañarnos. Los amamos. Besitos.